Quiero invitarlo a mis hermanos a que se pongan de pie, por favor. Quiero que vayamos a las Escrituras en este momento. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, por favor. Verso 4 al verso 8. Hechos, el capítulo 8, verso 4, hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, gracias te damos, oh Dios, en este momento. Gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tú haga conforme al propósito, Señor, por la cual tú la has traído en esta tarde, Señor Dios, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, quita toda arrogancia, toda, Señor, supuesta humildad, Señor, que pueda haber en mi vida en este momento. Y ayúdame, oh Dios, a hablar el mensaje tuyo, Señor, que tú tienes para tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. El título del mensaje de esta tarde La obediencia a Dios. Es el título que tenemos para esta tarde. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros con referente al tema que vamos a tratar, la obediencia a Dios. Ahora, ¿qué significa en sí obediencia? Puedo darle la participación a ustedes en este momento. Para ustedes, ¿qué significa la obediencia? Puede levantar la mano, cualquiera que pueda. El hermano Antonio. Ok. ¿Alguien más? Respetar la palabra de Dios. Ok. Eso mismo, respetar y andar en obediencia. Y ser testimonio para los inconversos. Sí. Sí. Cumplir los mandamientos. Ok. Bueno, el significado de la obediencia en sí, solamente yo estaba buscando y leí con referente a la obediencia bíblica, va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. En otra parte también encontré que decía, la obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las impone alguna autoridad, veramente, ya sea alguna figura de autoridad. Dicho sea de paso, literalmente cuando el presidente de la nación dicta una orden, tienen que ser obedecidas. Y todas las instituciones, ustedes van a ver que en el día de hoy tienen su manera de autoridad delante de sus trabajadores. Y el trabajador que no trata de cumplir esa norma dentro de esa institución, ¿qué va a pasar? Inmediatamente le llaman la atención la primera vez,
La segunda vez le dan una advertencia y la tercera vez creo que lo votan. Porque es que conlleva eso, de que muchas veces cuando hay personas que no obedecen lo dicho por esa autoridad, lo que le va a faltar es respeto, y los otros demás compañeros que van a hacer lo mismo. Recuérdense que el ser humano, después de la caída, comete los mismos errores que otro a la misma vez está cometiendo. Eso es natural en una compañía. Si en una compañía, como decimos, hay un caco caliente, si no lo sacan rápido, va a dañar a los demás. Así que la obediencia, mis hermanos, es verdaderamente algo bien importante dentro de cualquier institución pública que haya, dentro del gobierno y aún mayormente en las iglesias, en el pueblo de Dios. Así que nosotros debemos, como creyentes, tener el debido respeto, el mayor respeto, sabiendo de que el Dios soberano, quien nos eligió a nosotros, a cada uno de ustedes, veramente, que todo lo que veramente están por encima de nosotros podamos respetarlo y recibir cualquier orden y acatarla, no importando, mis hermanos, aunque usted crea que se sienta ofendido, debemos de aceptar y obedecer lo que se está mandando a hacer. Oigan lo que le estoy diciendo, porque hay un ejemplo palpable. En el hogar, cuando los padres dan veramente cualquier instrucción, muchas veces nosotros como hijos queremos pasarnos por encima de nuestros padres. Ustedes ven que los niños desde pequeños ya están cogiendo veramente una manera psicológica de cómo dominar a los padres. Tiran una resabieta que da pena. Y demostrando como que dicen, no, yo soy que sé, papá, yo soy que sé, mamá. Por eso es que cuando los niños están pequeños hay que agarrarlos de antemano y hacerle entender que quien tiene la autoridad del hogar son los padres, no ellos. Nosotros aún siendo hijos adultos, a nuestros padres, también nosotros debemos obediencia. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros no fuimos los que elegimos nuestros padres. Fue Dios quien lo eligió para nosotros. ¿Estamos claros en esto, verdad? Se lo repito de nuevo. Nosotros no fuimos que elegimos nacer a través de una persona. Dios fue quien la eligió. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mayor respeto a nuestros padres, a nuestros familiares que están por encima de nosotros. Aún, me encanta verdaderamente esa disciplina, aún el primer hijo mayor del hogar, siempre los hijos menores le guardaban respeto a ese hermano mayor. Pero ya eso no se ve ahora mismo. Lamentablemente es algo muy diferente que se ha obviado. El más pequeño quiere gobernar al mayor. Aunque hubo un caso muy exagerado, digo yo, en ese sentido, pero fue porque ya Dios lo había determinado así. Fue en el caso de Jacob y Esaú. Pero humanamente hablando entre nosotros, mis hermanos, hay una autoridad por encima de nosotros, la cual nosotros debemos de ser obedientes y captar toda veramente decisión que ellos han tomado y ayudarle aún en eso, aunque nosotros creamos en nuestra mente de que ellos no tengan la razón. Eso significa obedecer. Que sobre la marcha nosotros tengamos veramente cualquier comentario que hacer con cualquier hermano que nosotros creemos que está por encima de nosotros en la autoridad que Dios lo ha puesto. Hagámoslo humildemente, mis hermanos. Y vamos a respetar el orden que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Porque déjenme decirles, los pastores están puestos, dice la palabra del Señor, como que han de dar cuenta por cada uno de nosotros. Entendamos eso bien claro. Por eso que ustedes ven que los pastores siempre están indagando. Ven acá y el hermano fulano, ¿qué pasó? No lo vi ahora. No lo vi ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué no vino el domingo? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es porque ellos saben la autoridad que tienen del Padre y que un día van a ser llamados a colación si no hicieron el trabajo de cada uno de ellos. Amén. Así que entendiendo esta gran verdad, mis hermanos, vamos a entrar al tema que vamos a traer en esta tarde y que Dios quiere que tragamos a esta tarde. Vayamos veramente a las Escrituras, Hechos capítulo 8, para que podamos veramente entender este tema de la obediencia hacia Dios.
¿Y qué sucede cuando nosotros obedecemos a Dios? En primer lugar, cuando obedecemos a Dios suceden cosas maravillosas. Ustedes van a ver por qué traje a colación este tema en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 hasta el 8. Cuando obedecemos a Dios, suceden cosas maravillosas, grandiosas en la vida del creyente, en la vida de cada uno de sus hijos. Cuando nos humillamos y obedecemos al mandato de Dios. Vayamos conmigo a las Escrituras, mis hermanos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice que cuando obedecemos a Dios, entonces Dios hace maravilla dentro del pueblo de Dios. ¿Qué sucede con esto? Lo que estamos hablando aquí con referente a Felipe. ¿Se recuerdan en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8? Que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo ¿a dónde? En Judea, en Samaria, primeramente Jerusalén, Judea, Samaria, y luego se extendió más para allá, hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor ya le había dado un mandato a cada uno de ellos. Primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedió con esos hermanos que estaban ahí, que habían recibido y que más tarde iban a recibir el Espíritu Santo? En el capítulo 2, en el día de Pentecostés, que ellos se quedaron quietecitos en Jerusalén, simplemente anunciando de Cristo después de su ascenso y esperando la promesa del Espíritu Santo. Se quedaron ahí en ese ambiente, no querían salir de Jerusalén. ¿Qué pasó en el capítulo 7 del libro de los Hechos? Que hubo una persecución. En primer lugar, agarraron a Esteban, el primer mártir que narra las Escrituras en el libro de los Hechos, que fue apedreado por defender la palabra de Dios, por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que hoy en día está pasando cosas extraordinarias con esos hermanos que en aquellas ciudades, en aquellos veramente países, prohíben literalmente predicar el Evangelio. Ellos siguen firmes y fieles anunciando el Evangelio porque quieren obedecer al mandato que Dios le ha puesto en su mano. Mis hermanos, esto no cambia. Dios veramente sigue siendo el mismo Dios de siempre. En el pasado, en el presente y en el futuro, Él seguirá siendo Dios. Amén. La misma orden que Él dio a sus discípulos en aquel entonces, es la misma orden que nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables. Muchas veces queremos ver milagros tal como el Señor lo hacía en aquel entonces. No, la palabra de Dios dice que todo cuanto se escribió para nuestro provecho espiritual se escribieron para que nosotros tuviéramos esperanza. O sea, que no hay excusa, mis hermanos. Todos esos milagros que verdaderamente hicieron los discípulos, después que vino esa persecución, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, narra bien claro que hubo una gran persecución por el caso que pasó con Esteban. Tuvieron mucho que ser expandidos, salieron huyendo de Jerusalén. Aquí vemos el caso entonces que solamente los apóstoles dicen, salvo el caso de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos fueron esparcidos a diferentes lugares. Felipe no se quedó en Jerusalén, sino que bajó de una vez directamente a Judea y a Samaria. Y dice que muchas maravillas y prodigios y señales Felipe estaba haciendo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, la pregunta mía que yo hago veramente, ¿se quedó Felipe solamente entendiendo esa gran verdad solamente para él, de que él iba a recibir poder? No. Felipe acató el mensaje que veramente el Señor le había dado. No se quedó en Jerusalén, sino que veramente hizo lo que tenía que hacer. Mis hermanos, es importante obedecer al mandato y al llamado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Queremos ver milagros hoy en día. Sí, Dios está haciendo milagros y sigue haciendo milagros alrededor del mundo. El primer milagro, mis hermanos,
es que usted pudo levantarse en esta mañana, respirar, abrir sus ojos y ver la luz del día. Y ver aún las nubes y la lluvia cayendo y ver el sol. Ese fue el primer milagro que Dios le permitió a usted en este día, poder respirar. Dios sigue haciendo milagros. Dios no se ha cansado, mis hermanos. Dios está ahí. Ahora déjenme decir una cosa. Nosotros somos los instrumentos que Dios verdaderamente ha elegido para hacer lo que quiere que nosotros hagamos. Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el trabajo no es nuestro de convencer. Es del Espíritu Santo. La responsabilidad tuya y mía es predicar el Evangelio. A toda persona que esté a nuestro alrededor. Donde quiera que nos encontremos, todos nosotros somos mensajeros y evangelizadores de Cristo. Si queremos ver milagros de parte del Señor, Dios quiere usarnos a nosotros para que verdaderamente esos milagros surjan. Este pueblo tiene gran necesidad. Es muy bueno, sí, Dios hizo un milagro con nosotros de poder darnos este lugar, este local, para que nos reunamos y le sirvamos. Pero el trabajo está allá afuera, mis hermanos. Si queremos ver esos milagros que queremos ver, tenemos que salir afuera. En segundo lugar, si verdaderamente cuando obedecemos a Dios, dice la palabra del Señor, que Dios verdaderamente descubre y revela la verdad. Leímos el versículo 4 al 8, ahora vámonos al versículo 9, al verso 25. Hay un episodio ahí grandioso y maravilloso. Dios revela la verdad a todo creyente cuando nosotros le obedecemos. Versículo 9, manténganse en ese pasaje, no nos vamos a salir de ahí. Vamos a estar directamente aquí, no voy a usar otro pasaje para que no nos perdamos. Versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vemos aquí veramente esta parte del versículo 9 al versículo 25. Vemos que narrando aquí prácticamente con referente a Felipe, de que veramente muchos se convirtieron al cristianismo, muchos conocieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, por causa de que Felipe se mantuvo fiel anunciando el Evangelio, la palabra de Dios. Pero aquí encontramos a un tal Simón, que ejercía la magia. ¿Sabe lo que significaba eso en aquel entonces? Brujería totalmente. Y dice que con estas magias engañaba a muchos por mucho tiempo. Y lo mantuvo engañado. Hasta que vino el poder milagroso y maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través de la boca de Felipe, anunciando el Evangelio de Jesucristo, y muchos fueron libertados, mis hermanos. Muchos fueron libertados, muchos fueron sanados, muchos veramente fueron liberados de los demonios en aquel entonces, porque aunque el tal Simón hacía todas esas magias, estaban también siendo presos por todos los demonios que existían en aquel entonces. Mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y lo anunciamos, Dios va a traer libertad. Amén, amén, amén. En Dios hay libertad. Amén. El mundo nos ofrece ahí afuera de libertad. No, de que libertad económica. Eso no existe, mis hermanos. Mientras estemos de este lado del sol, mis hermanos, eso no va a existir nunca en nuestra vida. Libertad económica no lo va a haber, no lo va a existir. Porque los más millonarios del mundo, ¿qué es lo que ellos buscan? Más dinero. Porque quieren saciar su corazón, ¿a través de qué? A través de lo que ellos tienen. No. La libertad se obtiene a través de tener a Cristo en su corazón. Amén. De reconocer a Jesucristo, de que es el único que te puede llevar a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios bien claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Y luego Pablo principalmente anunciándole a los hermanos de Gálatas, todo aquel que anunciare otro evangelio que no sea el que nosotros hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque Jesucristo es el único que puede dar vida y vida en abundancia, mis hermanos. Amén. El Rey del universo, el Dios eterno, encarnado a través de la persona de Jesucristo, quiso venir aquí, morir por ti y por mí, para que nosotros estuviésemos gozando de eterna salvación. Por lo tanto, mis hermanos, Dios reveló la verdad de un corazón que estaba muerto y contrito por causa del pecado y preso de él mismo. Dios reveló la verdad de este hombre. Dice principalmente el verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Luego dice verso 13, que también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las maravillas y señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, ¿qué declara bien las escrituras ahí? Que también Simón, ¿qué? Creyó y bautizó. ¿Será eso verdad? La palabra lo dice ahí. ¿Cómo nos damos cuenta de que este hombre no veramente no se arrepintió exactamente? Por lo que sucedió con Pedro y Juan. Cuando él vio que por la imposición de la mano de ellos venía el Espíritu Santo, ¿qué fue la primera opción que buscó? Quería comprar el poder de Dios. Y Pedro veramente le dijo claramente, mira, tú estás en amargura de espíritu. Arrepiéntete. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estamos delante de la presencia del Señor y pedimos perdón y nos humillamos delante de la presencia del Señor, diciendo, Señor, ven a mi vida, transfórmame, Dios va a hacer la obra. Pero tenemos que vaciarnos de nosotros. No dejar cosas internas en nuestros corazones.
Para que cuando aparezca otra oportunidad, hacer cosas que verdaderamente. Por eso es que la palabra de Dios es clara. En una ocasión, el Señor Jesucristo, narrando principalmente la parábola del trigo y la cizaña, dice que había un hacendado que verdaderamente que mandó a sembrar el trigo. Luego vinieron los trabajadores y le dijeron, pero ven acá, tú no mandaste a sembrar verdaderamente el trigo porque hay cizaña. ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? ¿Qué dijo el Señor? No, espérate, no lo haga. Esperad el tiempo de la siega. Porque allí ustedes se van a dar cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Porque el trigo y la cizaña en aquel entonces se parecían bastante. Y si la arrancaban en ese mismo momento, iban a arrancar el trigo con la cizaña. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Que los verdaderos creyentes, mis hermanos, siempre van a dar testimonio donde quiera que estén. Pero aquellos que son cizañas, que dicen dentro de su mente que sí, que han dado un paso al frente y que han entregado su vida al Señor Jesucristo, pero viven su vida muy ajeno a lo que han creído, el Señor siempre va a revelar la verdad. Y a su debido tiempo, el Señor va a traer juicio sobre esas personas. Mis hermanos, tengamos cuidado hoy en día, porque por ahí se están predicando un supuesto evangelio que no es el evangelio que Jesucristo ha predicado. Ni que los apóstoles predicaron, ni que nuestros pastores están siendo predicados y que nuestros líderes están predicando. Nosotros no vamos a ser millonarios de aquí debajo del sol, mis hermanos. La Biblia dice claramente de que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos que iban a engañar al rebaño diciendo cosas veramente falacias, que iban a estar enseñando cosas que veramente no es el evangelio de Jesucristo, para engañarlo y desviarlo de la verdad. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti y del rebaño. Nosotros somos responsables, mis hermanos, de leer la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras, para darnos cuenta si verdaderamente lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Amén. Porque usted sabe cuántos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, están siendo verdaderamente arrastrados por hombres inescrupulosos, anunciando un evangelio que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. No, porque el verdadero creyente no puede estar sufriendo. ¿Quién le dijo a usted que no? Si el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. El mismo Señor Jesucristo lo declaró. Que el Señor nos dé el privilegio de tener verdaderamente bienes materiales, amén. Pero eso no significa de que aquel creyente que está sufriendo no es creyente y aquel que verdaderamente está gozando con bienes materiales, no. No nos equivoquemos, las bendiciones de Dios son espirituales. Tanto para aquel que Dios ha querido que tuviera verdaderamente posesiones, para aquel como que no la tiene. Dios es fiel a su palabra. Y el evangelio de Jesucristo será predicado en todo el mundo. Dios utilizó a esos siervos del Señor para hacerlo. Pero esos siervos del Señor ya tuvieron su ocasión. Nosotros somos los siervos del Señor aquí. Amén. Dios nos ha llamado tanto a usted como a mí para predicar el evangelio de Jesucristo y anunciarle el verdadero evangelio de Jesucristo. No, que si yo no tengo el último carro de la moda, yo no puedo ser creyente. El creyente tiene que tener el último carro. ¿Quién le dijo? Y lamentablemente muchos están siendo engañados. Muchos están dando todo lo que Dios le ha dado para poder mantener su familia. Y se han quedado sin dinero para escuchar a esta gente que lo que tienen es espíritu demoníaco. El diablo todavía está trabajando a través de los demonios, a través de estos falsos maestros. Por lo tanto, mis hermanos, escudriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que tenemos vida eterna. De nuestras vidas espirituales, mis hermanos, tanto los pastores como los líderes, son responsables, pero nosotros somos responsables ante Dios, porque Dios también, tanto a ellos como le dio la palabra, nos ha dado a nosotros. Escudriñemos las Escrituras, mis hermanos.
Todos los días de nuestras vidas. Si van en el carro, mire, pongan la palabra de Dios, aunque sea en el celular, escúchenla, que algo le va a usted a verdaderamente entrar en la mente. Amén. Y gócese en la presencia del Señor, leyendo la palabra de Dios, ore al Señor. Cuando obedecemos a Dios, el Señor nos usa para su honra y su gloria. Versículo 26, verso 35. Estamos en el capítulo 8 de los Hechos, mis hermanos. Dice verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, el funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, en las escrituras vamos a ver casos inusuales. Recuérdense que Felipe, ¿dónde fue que comenzó su ministerio? En Judea y en Samaria. Ahora miren los extraños que el Señor hizo. Por eso que yo digo que verdaderamente el Señor sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Aún nuestras generaciones que van a venir, Dios va a seguir haciendo milagros con ellos, mis hermanos. Amén. No pensemos que Dios se va a quedar quieto. No pensemos que nosotros somos los únicos que vamos a hacer el trabajo y la obra del Señor y que vamos a obedecer a su palabra. Dios tendrá otras generaciones también que van a seguir el mismo proceso que nosotros verdaderamente estamos haciendo. Pero tenemos que obedecer. Miren lo extraordinario que hizo el Espíritu Santo. Sacó a Felipe de Samaria hacia un desierto. Oye, lógicamente, ¿qué ustedes creen que pensó Felipe? ¿Cómo el Señor me saca de Samaria, que estoy haciendo el ministerio de Él, llevando el Evangelio, regando su semilla para llevarme a un desierto? ¿Qué yo voy a encontrar en un desierto? ¿A quién yo le voy a hablar en un desierto? Es contraproducente eso. Pero Dios no, Dios, verdaderamente los planes de Dios son maravillosos, son hermosos. Lo que parecía extraño para Felipe, quizás dentro de mi mente yo digo, no lo estoy diciendo que verdaderamente pensó así, pero humanamente hablando uno se hace preguntas, pero ven acá, ¿por qué el Señor sacó a Felipe de Samaria a llevarlo a un desierto? No, Dios tenía su propósito definido para hacer lo que Él tenía que hacer. Amén. Y hoy en día Dios no cambia. Dios va a atender su propósito en momentos difíciles que ha pasado ustedes y que van a pasar cada uno de nosotros en esta vida. Y nos va a guiar por cosas que nosotros no vamos a entender, pero que Dios a su debido tiempo nos va a revelar a nosotros qué era lo que Él quería con nosotros. Amén. Eso fue lo que pasó con Felipe y el etíope. Dice que el etíope viajaba. Imagínense, era de África que él venía, para venir a Jerusalén a adorar al Señor. Imagínense usted el recorrido que este hombre hacía para adorar al Dios verdadero. Parece que este hombre verdaderamente escuchó de que había un Dios verdadero y que en Jerusalén era que verdaderamente se debía de adorar en aquel entonces. ¿Se acuerdan el caso de la mujer samaritana con el Señor? Mujer, te digo que verdad el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraron al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, indicando veramente que Dios tendría diferentes lugares para que el pueblo de Dios se reuniera y para que le adorase y le sirviera en espíritu y en verdad. Dios sigue buscando esos adoradores. Felipe era un adorador. Felipe obedeció a ciegas. No le dijo, Señor, pero ven acá, ¿por qué tú me mandas para este desierto? Yo no quiero ir para allá. No, él obedeció, mis hermanos. Él no puso pretextos. ¿Y qué pasó entonces? Dios honró la obediencia de Felipe. Cuando Felipe se fue al desierto por contraproducente, algo que verdaderamente que era contraproducente, Dios le mostró lo que él quería hacer con esta persona, con el etíope. Un hombre principal de la reina de Candace, que estaba por encima del tesoro de esa reina, quien lo dirigía todo. Dice que veramente Felipe obedeció y que desde esa escritura le anunció el evangelio. Amén. Dios honra nuestro ministerio, mis hermanos, cuando nosotros lo obedecemos. Por lo tanto, entendamos bien claro esa verdad, mis hermanos. El trabajo, la obra del Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Sirvámosles con amor. Alabémosles, adorémosles, porque merece toda pleitesía, toda exaltación por parte de cada uno de nosotros. Amén. En cuarto y último lugar, cuando obedecemos a Dios, Él da recompensa a nuestro trabajo. Versículos 36 al 39. Versículo 36. ¿Están conmigo, verdad? Llevando la dinámica. Ok. Cuando obedecemos a Dios, Dios da recompensa a nuestro trabajo. Dice verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo quiero que todos leamos el versículo 37, todos juntos, a una misma voz. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la pregunta que el etíope le dijo a Felipe? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo le contestó Felipe? Si crees de todo corazón, bien puede. O sea, que para una persona verdaderamente tener vida eterna en Jesús, primero tiene que depositar su fe en ¿quién? En Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, hay mucha traba en esta situación. Hoy en día vemos que hay gente que quieren hacer cosas, pompas y castillas, para creer en Dios. No, Dios no nos ha llamado a nosotros a esto. Dios lo puso fácil, mas sin embargo el hombre de hoy en día lo ha puesto difícil. ¿Por qué tenemos que hacer sacrificio? Para poder llegar hacia Dios. No. El único sacrificio que Dios ha demandado del hombre es que venga humillado ante su presencia a través del Hijo. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Él es el medio que Dios ha provisto para que nosotros vayamos hacia el Padre. Dios no ha suplido otro medio. Es el único camino. Hay un solo camino para llegar hacia el Padre, Jesucristo. Y es interesante, mis hermanos, que este hombre cuando creyó en el Señor, no se quedó ahí. No tuvo que venir a estudiar, no tuvo que hacer un curso bíblico, entendió inmediatamente la importancia de ser bautizado. Este hombre inmediatamente fue sumergido a las aguas bautismales. Porque creyó de todo corazón, mis hermanos. Es porque los pastores hoy en día y los líderes de la iglesia tienen que tener mucho cuidado con esto. Y muchas veces dar curso para que puedan entender lo que significa ser bautizado.
Es porque muchas veces dan este paso, se bautizan y más luego se van al mundo porque no han entendido lo que significa tener a Cristo en su corazón. El bautismo es un acto de obediencia, dando fe y testimonio de que tú moriste al mundo y resucitaste para vivir una vida plena en Jesucristo de una vez y para siempre. Eso es lo que significa el bautismo, mis hermanos. Cuando te sumergen, tú mueres al mundo. Cuando te levantan, está diciendo de que tú quieres vivir para Jesucristo toda tu vida mientras estés de este lado del sol. Por lo tanto, mis hermanos, el bautismo es esencial en la vida del creyente. Lo que demuestra que tú estás obedeciendo a la palabra de Dios, el mandato de Dios, es el acto de obediencia de que cuando tú creíste, debes ser bautizado. Debes ser bautizado, mis hermanos. Gózate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Me recuerdo aquel día hermoso cuando me bautizaron a mí en un río. Y desde ese día escuché un himno precioso. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Una cosa que yo entendí claramente era que este mundo no tenía nada bueno que ofrecerme a mí. Y desde aquel entonces, cuando el Señor me llamó un 4 de mayo de 1981, que pasé a las aguas bautismales, entendí claramente y pelado de que, discúlpenme mi vocabulario, de que este mundo no tenía nada que ofrecerme. El diablo no tiene nada bueno que ofrecerme a mí. El mundo no tiene nada que ofrecerme bueno a mí. Mi propia carne no tiene nada que ofrecerme bueno a mí. Dios es quien da lo bueno a cada uno de nosotros. Del Padre de la luz es que desciende toda buena dádiva, mis hermanos. Dios es rico en misericordia. Dios es bueno. Obedezcamos la palabra del Señor. Cuando obedecemos a Dios, Dios da recompensa a nuestro trabajo. Imagínense ustedes lo que hizo este etíope. Lejos de Jerusalén se fue gozoso, dice la palabra de Dios, cuando fue bautizado. Porque Felipe inmediatamente el Señor lo desapareció de su vista. Y ese fue a su lugar. La mujer samaritana, ¿qué hizo? Cuando escuchó del mensaje maravilloso del Señor Jesús, que fue liberada y que el Señor le declaró de su vida, ¿se fue a dónde? Hacia los samaritanos. A anunciarle cuán grandes cosas también el Señor había hecho en su corazón. Y cuando ellos vieron y fueron porque la mujer samaritana no se quedó tranquila, yo supongo que el etíope tampoco, anunció esta buena nueva de Jesucristo. Porque la mujer samaritana no se quedó allá en Samaria, se fue ante el Señor. Y lo trajo a ellos también a rastro. Dice, mujer, ya no creemos por tu palabra, sino que entendemos verdaderamente que este es el Hijo de Dios. Y ellos creyeron al Señor también. Por lo tanto, mis hermanos, Dios va siempre a honrar cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. El Señor va a honrar nuestro trabajo. Para terminar, concluyo con esto, mis hermanos. Sabiendo de que Dios sigue verdaderamente haciendo maravilla, de que Dios siempre seguirá revelando la verdad, de que Dios siempre va a honrar nuestro trabajo, y que también dará recompensa a lo que hacemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Obedeceremos al mandato del Señor o seguiremos tal como estamos? Me incluyo yo. Viviendo una vida cómoda, del trabajo a la casa, de la escuela a la casa. Y seguimos así, seguimos así. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros aquí en este pueblo, mis hermanos. Pero tenemos que salir, tenemos que dejar nuestra vida. Así que yo les exhorto, mis hermanos, a que donde nosotros nos encontremos, en la ciudad de Génova, y haya personas alrededor de nosotros, no nos quedemos callados.
Oremos en ese mismo instante y pidámosle dirección al Señor y hablemos de Jesucristo a esa persona. Vamos a incluirnos todo en el trabajo de la obra del Señor. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en este pueblo. Oh amigo que me escucha en esta tarde, tú has escuchado el mensaje del Señor. La salvación viene por Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro camino. No hay otra razón a seguir. Por mucho que querramos buscar, por mucho que querramos llenar nuestros corazones con las cosas de este mundo, nuestro corazón seguirá vacío. Porque la palabra de Dios nos enseña que ese corazón, que muchas veces no se sacia, que quiere más y más, y que no se llena nunca, es porque hay un vacío que se perdió en aquel entonces, en la caída, cuando Adán y Eva pecaron. Ese vacío en su corazón está ahí. Y no será llenado hasta que usted no se reconcilie con el Señor a través de Jesucristo, diciendo: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito la salvación en Cristo Jesús. Perdona mis pecados. Te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde. Gracias por el mensaje de tu palabra. Sabemos que no volverá vacío y que a su debido tiempo, Señor Dios, tú atraerás a la luz y hará efecto a cada una de nuestras vidas. Señor, síguenos bendiciéndonos y ayúdanos, oh Dios, a obedecer tu palabra cada día en nuestras vidas. Sigan en actitud de oración y adoración a nuestro Dios. Quiero dar la oportunidad que si hay alguien aquí en este lugar que quiere decir: Señor, reconozco que soy pecador. Quiero tener un encuentro personal contigo. Quiere confesar con tu boca de que Jesucristo es el Señor. Levante su mano. No lo voy a poner a hablar, simplemente queremos saber para poder ayudarle. ¿Hay alguien aquí? El mensaje de Dios ha sido predicado. El Evangelio de Jesucristo es claro. Solamente a través de Jesucristo es que vamos a llegar al cielo.